con el programa Miti Miti, que es un subsidio del Estado a la tasa de interés para vivienda hipotecaria BIS y VIP. O sea, vivienda de interés social, que es hasta $65.000, y VIP, que es hasta $110.000. El Estado está subsidiando $500 millones para que la gente, para que los jóvenes, para que las familias puedan acceder a una vivienda. Un decreto de Lazo que ponía límite, un techo de hasta 25 años para créditos hipotecarios, nosotros lo tiramos abajo y lo cambiamos para extenderlo a 30 años. ¿Para qué? Para que los pagos mensuales, especialmente para las familias ecuatorianas, sean más bajos. Eso reactiva la economía, genera empleo, hay empleo por construcción, pues las tiendas, las ferreterías venden más y las familias tienen una vivienda. Y bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Sin duda, la lucha anticriminal del gobierno de Daniel Noboa enfrenta una nueva etapa con este toque de queda en 4 provincias: Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas. Más de 600 detenidos, sí, pero la mayoría por haber transgredido esta disposición que impide la salida de los ciudadanos que habitan en estas provincias desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. Seguramente el golpe más significativo fue el que se presentó el día de ayer viernes, en el caso del Comando Zonal 8 con el ministro del Interior, John Reinberg. Esta operación denominada Emporio Presidiario, que incluso tiene nexos con alias Fito. Saludamos a Hugo Acero, ex secretario de Seguridad de Bogotá, capital de Colombia, y aparte pues experto en materia de manejo de crisis y convivencia ciudadana. Hugo, un gusto tenerlo de nuevo aquí en el Purgatorio. Jorge, gracias por la invitación. No, gracias a ti por atendernos siempre. Hugo, ¿es quizás el punto más alto de esta primera semana de toque de queda en estas 4 provincias del Ecuador con este golpe que lleva el caso de Emporio Presidiario por un monto bastante alto de lavado de dinero que llega a 1.700 millones de dólares, según el mismo ministro del Interior? Hay conexiones con alias Fito, hay un ciudadano estadounidense que aparecía allí creando empresas fachada para poder lavar esta alta suma de dinero. Hay un policía implicado entre los 11 detenidos. ¿Esto evidencia que se avanza en la lucha anticriminal en el Ecuador? Yo lo que creo es que marca una diferencia entre dar de baja, perseguir, detener y poner a disposición de la justicia y encarcelar a los delincuentes. En algunos casos, como el caso de Fito, la extradición. Marca una diferencia en la medida en que se está atacando uno de los elementos importantes en esa lucha y tiene que ver con el poder financiero de estas organizaciones. Si los montos, tal y como lo dice el ministro del Interior, son esos, realmente se ha dado un golpe muy duro a las estructuras criminales en la medida en que se le está quitando gran cantidad de capital, o por lo menos se está limitando el uso de ese capital para actividades criminales. Yo creo que es un avance importante. Sí, pero también hay que ir analizando el contexto de este toque de queda, Hugo, porque a muchos periodistas nos llamó la atención que Manabí, siendo el punto clave por sus salidas marítimas, que se conoce, han sido utilizadas por más de 2, 3 décadas por parte de los grupos de delincuencia organizada para sacar la cocaína, cruzar incluso hacia la frontera marítima con Colombia y luego llegar hasta Centroamérica y distribuirla hacia Estados Unidos en el caso del Gigante del Norte, y lo propio cuando ha tenido que desviarse ese cargamento hacia Europa. Ellos tienen lo propio, una estrategia para llegar incluso a Bélgica, ¿no? Donde siempre se conocen los decomisos y los hallazgos. Quizás hay una estrategia detrás al no incluir a Manabí para que se confíen los narcos que siempre han operado en esa provincia y se mantengan allí donde no se cumple un toque de queda. ¿Hay una estrategia ahí? El tema es desde dónde se maneja el recurso, ¿no? Una cosa es la parte operativa, por donde está saliendo la droga,
por donde se está transitando y por donde de manera específica llega a puertos y aeropuertos, y otra es donde se están haciendo las transacciones económicas. No siempre es el mismo sitio, no siempre es el mismo sitio. Veamos el tema de Dakar y algunos países árabes donde definitivamente y paraísos fiscales en donde se maneja el recurso, no propiamente el comercio, el transporte y la comercialización de droga. Son otros lugares donde el recurso se mueve y seguramente el primer esfuerzo del gobierno estuvo orientado y sigue estando seguramente orientado a atacar las finanzas, desde luego la estructura, pero más las finanzas, y este es un muy buen resultado. Claro, lo que pasa es que también hay que ir viendo algunos episodios que se han generado ahí mismo en Manabí, Hugo. De hecho, yo me acuerdo con mucha claridad que apenas empezó este periodo de toque de queda en algunas provincias, las cuatro que señalábamos hace un momento, hubo un ataque, incendiaron un parqueadero en Manta en esos días, cuando empezaba el toque de queda en estas cuatro jurisdicciones. Y luego de eso también han habido asesinatos durante estos últimos días en Puerto Viejo, en Manta, lo propio en otros cantones como El Carmen, ¿no? Que son focos de delincuencia organizada. Eso significa entonces que o la estrategia está apuntando hacia lo que tú decías, ubicarlos donde operan sin que implique que estén en Manabí. Es decir, según tu criterio, ellos no permanecen ahora mismo en esa provincia, estarían en otras, incluso las que no están en un estado de excepción, porque son 9 las que permanecen en un estado de excepción. Las que están en toque de queda son 4. Seguramente, a ver, ahí te puede haber dos posibilidades. Una es la capacidad real que puede tener el Estado de estar en las 9 provincias, o concentrar esfuerzos sobre 4, digamos. Ahí ya habría una diferencia entre capacidad y territorios donde están actuando estos grupos. Y la otra es que posiblemente están, como decía hace un momento, atacando realmente a los lugares desde donde el manejo económico de estas economías se está dando. Vamos a colocarlo en los siguientes términos. En el caso de Medellín y en el caso de las zonas donde se cultiva se produce y se transporta droga, pero también está la minería ilegal. En el caso de Medellín, que está en un departamento, que en Ecuador sería como una provincia, en un departamento como Antioquia, pues el nordeste es toda la zona de producción de drogas, pero también de minería ilegal. Pero ¿dónde se mueve el capital? En Medellín. ¿Dónde está la concentración de capital y dónde se está blanqueando el capital? En Medellín, digamos, con relación a ese territorio. A veces los esfuerzos del Estado están orientados en las zonas de producción, en las zonas de transporte, en las zonas de movilidad, pero se deja de lado los lugares donde el capital se está manejando. Entonces, yo creo que podría darse esas dos cosas. Uno, no tener la capacidad de enfrentar y atacar las 9 provincias, y dos, más bien privilegiar las zonas donde está el capital, que es lo que más le duele a los delincuentes. En esta lucha contra el crimen organizado, lo que más tiene efectividad frente al crimen organizado es atacar la financiación, atacar el capital, atacar la renta criminal. Desde luego hay que atacar toda la cadena, pero lo que más le duele a los delincuentes no es que los detengan, que los maten o que los manden a la cárcel o los extraditen. Eso no es lo que más les duele. Les duele que les quiten el capital que han producido de manera ilegal. Bueno, también tenemos que hablar de algunas capturas importantes en los últimos días, alias Lobo Menor, en una operación ¿Sí? conjunta tripartita Oculta. entre Colombia, México y Ecuador. Él está sindicado como el supuesto autor intelectual del magnicidio del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, pero hay un sinnúmero de personas que también son procesadas, algunos ex funcionarios públicos, ex ministros de Estado y demás. ¿Qué opinión tienes tú en torno a lo que pasó apenas se localizó a alias Lobo Menor en el sector exclusivo mexicano de Polanco? Y Sí. en su momento
el expresidente Rafael Correa Delgado posteó en X un mensaje para el presidente Gustavo Petro, pidiéndole que por favor el señor alias Lobo Menor dé su versión en la Fiscalía colombiana y que no venga al Ecuador, porque acá no hay supuestamente independencia en esa entidad, en ese organismo de control, porque no es parte del poder del Estado, es un organismo de control, la Fiscalía. Es una instancia de investigación penal. ¿Cree usted que esa solicitud tenía alguna carga en función de el cuño de la detención de este sujeto? Pues la verdad es que todos estos delincuentes en sus declaraciones tienen mucho que decir, mucho que decir y preocupa a muchas vinculaciones políticas y económicas también con el crimen organizado. No sé si en esa línea esté pensando el señor Correa, no sé si en esa línea, pero pensando mal, como a veces hay que pensar, podría darse en ese nivel, podría estar orientado a que no quiere que no solamente que no quiere tener presiones de la rama judicial, particularmente de la fiscalía y de los jueces ecuatorianos, sino quiere tener una instancia que le daría más confianza y es que de pronto cree él que Gustavo Petro podría incidir en la fiscalía colombiana para que venga aquí a declarar y no vaya a Ecuador. Eh, Son consideraciones que uno tiene a la hora de cuando caen estos delincuentes. Y lo planteo con el tema del narcotraficante mexicano que hace poco fue dado de baja en una acción. La pregunta es si salió herido, ¿por qué no alcanzó a llegar a los hospitales en donde le pudieran sostener la vida? Uno queda con muchas dudas porque en muchos casos ese tipo de delincuentes para esas alianzas estratégicas que tienen con la política es preferible que los maten a que salgan vivos y comiencen a dar declaraciones respecto a quiénes son sus socios desde el punto de vista de la política. Y ese es otro elemento sobre el cual hay que atacar. Esto no basta con perseguir a los narcotraficantes. El tema debe también ampliarse a cuáles son las alianzas políticas o los niveles de corrupción que estos criminales han logrado con instituciones como la policía, como las fuerzas militares, como la justicia y como el Congreso o congresistas o políticos o partidos. Ese es una parte que habría que también golpear, además de la renta criminal. Antes de ir a la pausa y con esta pregunta concluyo el primer bloque, Hugo, ¿cómo entender si existe preocupación por parte del expresidente del Ecuador, si el padrastro de alias Lobo Menor es alias Pipo, quien aún se encuentra en España detenido, todavía no se logra la extradición al Ecuador y luego supuestamente desde aquí se lo enviaría a Estados Unidos, pero parece que el asunto está largo porque Pipo fue detenido en noviembre del año pasado, pues Hugo, y de hecho el comandante Willy en enero, ya, comandante Willy en enero y ya vimos lo que sucedió, finalmente no se pudo lograr su extradición. Entonces, si en su momento Pipo había asegurado en una declaración de que supuestamente el presidente Daniel Noboa era uno de los interesados en que se elimine a Fernando Villavicencio, ¿habría congruencia allí? Porque si el padrastro estaba endilgándole supuestamente este crimen al actual presidente del Ecuador, ¿qué podría decir en contra de sus adversarios políticos? ¿El hijo Pues o el hijastro? basta ver el ejemplo colombiano, lo que sucedió con los paramilitares, ¿no? Ese entramado de relaciones entre paramilitares, narcotráfico y políticos a comienzos de siglo llevó a que las investigaciones pues pusieran bajo las rejas a más de 60 congresistas, ¿no? Y eso fue, cuando se coge, cuando se detienen unas fichas estratégicas que pueden comenzar a dar información, hacia abajo hay mucho temor. Y ni siquiera hacia abajo, sino también hacia arriba desde el punto de vista político en esas relaciones. Mucho temor que comiencen a dar ese tipo de declaraciones.
Yo no me atrevería a juzgar, digamos, esas relaciones que tú has establecido en el caso de Ecuador, pero que las relaciones de estos criminales con el mundo político es real, existe no solamente en Ecuador, sino existe también en Colombia. De ahí que les preocupe que algunos de ellos sean extraditados a los Estados Unidos, porque si algo tienen los Estados Unidos es toda la información de la gente que llevan, pero además de las labores de inteligencia, de vinculación de partidos políticos, de líderes políticos y de gente vinculada al poder político, pero también a la seguridad y a la justicia con estas organizaciones criminales y los Estados Unidos van armando expedientes, van armando expedientes, van armando expedientes y en algún momento los utilizan en contra de políticos muy importantes del país o también de empresarios muy importantes de los países. Muy bien. Así concluimos este primer bloque aquí en el Purgatorio. Vamos a una pausa comercial y luego vamos a hablar de este impasse que hubo, ¿no? A propósito de un supuesto bombardeo en territorio colombiano entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Daniel Noboa. Luego se conformó una comisión binacional que determinó que no hubo ningún tipo de agresión en el país vecino. Sobre eso y también el papel de la CAN para ver si se soluciona este conflicto hablaremos después de la pausa comercial. Trabajamos para normalizar el servicio eléctrico en Santa Elena. Ya está en funcionamiento el nuevo transformador de 10 MVA en la central térmica Santa Elena 3. Con esta mejora se incorporaron 7 megavatios adicionales al sistema, lo que permite reducir en un 30% los tiempos de restricción de energía en las zonas afectadas. Esta respuesta técnica se suma a los 33 megavatios ya activados en Santa Elena 3 desde el 28 de febrero que se dañó el autotransformador. Además, en los próximos días vamos a sumar 21 megavatios más a través de energía alquilada en las subestaciones Pechiche, Chandú y La Libertad. Como una solución definitiva y a largo plazo estamos aquí en la subestación Pascuales para supervisar los trabajos para transportar un transformador de mayor capacidad, es decir, de 224 MVA. En el gobierno del Nuevo Ecuador trabajamos con soluciones técnicas para garantizar la estabilidad eléctrica en la provincia tan querida de Santa Elena. ¡Ige, ya terminamos! Perfecto, Fabricio. El paso lateral norte de Ambato ya está listo. El gobierno nacional invirtió 1.4 millones de dólares para recuperar este tramo. Así lo hicimos. Primero, colocamos un puente provisional para poder trabajar y así realizar los estudios para una solución definitiva. Segundo, encauzamos la quebrada y construimos drenaje para que el agua fluya correctamente y no vuelva a afectar la vía. Tercero, reforzamos el talud con piedra, geomalla y geotextil para darle mayor estabilidad al terreno. Finalmente realizamos el asfaltado, recuperando el ancho completo de la vía. Esta es otra obra de Daniel Noboa. Seguimos trabajando para mejorar la conectividad en todo el país. Otra obra de Daniel Noboa. Ok, Hugo, estos conflictos, estas broncas que se generaron entre el presidente Daniel Noboa y Gustavo Petro a partir de lo que ha dicho el primer mandatario ecuatoriano, que Colombia no está haciendo su parte en la frontera y eso le cuesta al menos 400 millones de dólares al país al año para poder cubrir la seguridad en la frontera, que no se siga permeando la coca desde Colombia hacia Ecuador. Luego vino la aplicación de una tasa de seguridad que fue escalando del 30 al 50% desde ambos países. Colombia obviamente contestó en la misma medida. Y después este episodio bastante confuso, ¿no? Del supuesto bombardeo a el país vecino. Así lo denunció Gustavo Petro, incluso habló de 27 cuerpos calcinados. Todo esto que ha sucedido, Hugo, y tú como miembro de una colectividad preocupada por la seguridad y experto en esa materia en Colombia, quizás tuvo una ligereza por parte del presidente Gustavo Petro o detrás de esas declaraciones anticipadas o muy alarmistas había algún tipo de intencionalidad electoral para ungir a Iván Cepeda. La verdad es que hay sí como las preguntas que se hacen en los exámenes, que uno tiene tres alternativas y hay una cuarta que dice todas las anteriores.
¿Ya? Entonces yo Claro. creo que Es todas el las examen anteriores. complexivo, pues, Hugo, ¿Ah? claro. El examen complexivo es ese. Sí, sí, ahí yo pondría todas las anteriores y todas las anteriores porque hubo ligereza por parte del presidente. Bueno, en Colombia estamos acostumbrados a las ligerezas del presidente. Desafortunadamente, muy desafortunadamente, ya es común no solamente que haya ligerezas, que haya mentiras, que haya mala utilización de la información. Uno no sabe si le dan mala información o si la utiliza mal, pero que todo eso lo utilice en favor de su campaña política, que no ha dejado de hacerla durante todo su gobierno y de manera particular hoy la está haciendo de manera mucho más descarada para que en cuerpo ajeno él pueda seguir gobernando, Ujú. pues es lo que finalmente llegó con esa manifestación de que Ecuador había bombardeado territorio colombiano. Eso fue lo primero que dijo, porque se había encontrado una bomba y que había que mirar si Ecuador había violado la soberanía colombiana y todo este tipo de cosas. Pero además cometió otro gran error que está ahí, y es que mezcló este hallazgo de una bomba, que las primeras imágenes que vimos era una bomba oxidada, vieja, casi que no servía para nada, pero ahí estaba. Eh, eh, el tema de la bomba lo mezcló con un evento que no sucedió ni en tiempo ni lugar. Eh, Ese hecho que él referenciaba con 27 muertos fue un hecho que sucedió en Llorente, en el departamento de Nariño, en Ujú. frontera con Ecuador, no en la zona de Putumayo, sino en la zona de Nariño. Y fue un hecho que se dio entre un enfrentamiento que hubo entre dos facciones criminales, una la del Oliver Sinesterra, Mm. un frente con una disidencia, fue el ataque del frente Oliver Sinesterra contra una disidencia en un laboratorio donde se estaba produciendo cocaína. Y el presidente hablaba de 27 muertos y ya Medicina Legal Colombiana confirmó que los cuerpos que fueron entregados fueron 14, no 27. Entonces, los números mal, las fechas mal, el territorio mal, pues, pues una gran mentira. Ahora, que todo esto le sirve al presidente para la campaña política, sí. Es más, yo lo equiparo a lo que han hecho muchos dictadores a la hora de enfrentarse a un proceso electoral. Lo hizo Maduro, lo hizo Chávez, lo hizo Galtieri en Argentina con el tema de las Balvinas. Y es que se inventan guerras con otros países en ese momento electoral para unir la nación, para unir la nación en torno a ellos, a su ideario político. O sea, si nos agrede Ecuador, pues el país debe unirse, si eso llega a ser así, y es ganar en votos en un momento en donde hay un proceso electoral. Entonces yo creo que finalmente es una estrategia política, por eso digo todas las anteriores, ligereza, mentira y estrategia política están ahí en lo que Gustavo Petro planteó con relación al hallazgo de esa bomba en territorio colombiano. Claro, y si algo tiene es astucia, Hugo, porque aprovechó el momento caliente para decir, oigan, no solo nos están agrediendo a nivel arancelario en materia comercial, sino que también nos estarían bombardeando y a partir de aquello, obviamente, pues eso empieza a caldear los espacios a los pueblos y más aún de cara a un proceso electoral que se viene ahora en mayo allá en Colombia. Ahora, hablemos de la CAN. La CAN ha intervenido en su sede en Lima, Perú. Va a haber una cita a propósito de este conflicto, de este impasse entre el Palacio de Carondelet y la Casa de Nariño. 25 y 26 de este mes han señalado desde la CAN. Sin embargo, de lo que se conoce, Hugo, no estarían pues allí los presidentes, ni siquiera los cancilleres, sino los vicecancilleres. ¿Eso no le baja quizás el nivel, el estatus a la solución de un conflicto que debería ser afrontado por los mandatarios o al menos por sus cancilleres? Pues llama la atención un tuit que saca en su cuenta de X, saca el presidente Gustavo Petro el día de hoy. Es un tuit como los que suele sacar, un poco largo, sobre la manera en que ya, por lo menos esa reunión, podría dar salidas a un diálogo
no directo, por lo menos entre Ecuador y Colombia, para buscar salidas a los problemas económicos que realmente el tema no es la economía, sino el tema es seguridad. El tema central es seguridad. Pero allí abre una puerta. Ahora, yo le oiría con cierto optimismo, cualquiera que sea el nivel, por lo menos se van a sentar a dialogar en Lima a instancia de los países de la región andina. Yo creo que ese es un elemento importante, por lo menos para iniciar ese proceso de acercamiento. Yo veo muy difícil, dadas las características ideológicas y la manera como ha escalado desde el punto de vista verbal las comunicaciones entre el presidente Noboa y el presidente Petro, que se reúnan. Es más, yo diría que las cosas podrían luego darse por presión de los Estados Unidos en el marco digamos, de ya el desarrollo del tema de seguridad que los Estados Unidos está planteando en el marco de las Américas. Y los Estados Unidos sí está interesado en que haya un ataque directo hacia el crimen organizado en los países donde está sucediendo y con los países en donde hay los problemas. Ese pacto de las Américas que plantea precisamente el desarrollo de estas acciones, ya se reunieron en los Estados Unidos, no participó el presidente Lula, ni el presidente Petro, ni la presidenta de México, pero ya también Trump abrió la puerta para que la próxima reunión estén presentes y pues va a imponer condiciones, como se las está imponiendo a todos los países. Las impuso en Venezuela, las impuso en Colombia después de la reunión que el presidente Petro tuvo con el presidente Trump y pues está también trabajando con Ecuador. Entonces, nada raro que en la reunión del presidente Trump del presidente Petro con el presidente Noboa se dé por presión de los Estados Unidos para trabajar en equipo frente al crimen organizado con la participación directa del gobierno norteamericano. Para concluir, Hugo, tú que conoces como la palma de tu mano a tu país, a Colombia, y creo que alguna vez comentábamos contigo, Hugo, que mi padre y mi abuelo, mi abuela, eran colombianos de Tunja, del departamento de Boyacá. De Boyacá. Un momento sí de eso, seguramente te acuerdas que lo comentamos. Es así como asegura Daniel Noboa, que Petro no está haciendo lo suficiente para controlar la frontera común, la frontera sur desde Colombia, la frontera norte en el caso de Ecuador, porque las cifras que él da durante su mandato, que está por concluir, hablan de un poco más de 3.500 toneladas de cocaína decomisada, pues. No. Eso es el acumulado de varios años. Realmente, si uno mira la cantidad de cocaína decomisada y la cantidad de producción de cocaína, quizá durante su gobierno ha tenido el porcentaje más bajo entre la cocaína producida y la cocaína decomisada. Si lo mira en kilos, pues desde luego, en términos de toneladas, pues desde luego, digamos solamente en términos de toneladas, pues desde luego es creciente el número de decomisos de toneladas de cocaína, 800, 850, digamos al año, que eso son números altos. Pero él deja por fuera la producción, o sea, a mayor producción, pues también puede haber mayor decomiso. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, ahí no habría que quedarse con las cifras. Lo que sí es cierto, y él lo plantea el presidente Noboa, es que la verdad es que el presidente Petro en temas de seguridad no hizo ni va a hacer lo que corresponde, ni está haciendo los esfuerzos suficientes. Ese no ha sido el tema. El tema de él ha sido el diálogo, la paz y darle juego a las organizaciones criminales que crecieron durante su gobierno. Cuando él comenzó su gobierno había 15.000 personas vinculadas a las distintas estructuras criminales, armadas, en distintos territorios, básicamente en las zonas de producción de coca y de minería ilegal. Hoy hay 27.000, o sea, hay un crecimiento cercano al 60-70% en términos de personas dedicadas, armadas y desarrollando actividades criminales. Entonces, la verdad es que en eso sí tiene razón el presidente Noboa. El presidente Petro no ha hecho lo suficiente y ha comenzado a hacer cosas desde el punto de vista de seguridad contundentes contra esos grupos, como bombardear, como fumigar algunos cultivos después de la reunión con Trump, no antes. Bueno,
Habrá que ver cómo termina esto. Estamos a la expectativa de lo que pase en ese encuentro en Lima a finales de este mes, el 25 y el 26, con los vicecancilleres. Seguramente será la antesala, entonces, Hugo, como tú planteas, para que luego sea Donald Trump el que tenga que dirimir este asunto. Parece mentira, ¿no? Pero de pronto el actual mandatario aparece como el zar de los males de este mundo. Para unos cuestionado, para otros acertado. Lo cierto es que cada país tiene su historia y su tragedia también, ¿no? Lo digo por Venezuela, lo digo por Cuba, lo digo por Irán, ¿ya? Y ahora, pues, que de alguna manera se busca solucionar un conflicto entre Ecuador y Colombia, aparentemente también saldría a la cancha Donald Trump. Hugo, gracias por tus aportes siempre, un fuerte abrazo, ¿no? Bueno, no, igualmente, Jorge, gracias a ti y no deje por fuera que hoy la justicia norteamericana está investigando al presidente Gustavo Petro Así por es. vínculos con narcotraficantes. Ujú, así es. Entonces, esa es otra forma de presión y que lo va a poner a trabajar muy cercano al gobierno de Donald Trump. Bueno, vamos a ver cómo termina esta historia. Hugo, un placer haber conversado contigo y siempre bienvenido al purgatorio. Seguramente no será la última conversación porque la lucha contra el narcotráfico es larga y eso sin duda demanda más esfuerzos de los países en donde se concentra esta actividad. Y eso es lo que se espera una vez que se logre superar este impasse entre el presidente Noboa y el presidente Petro. Un fuerte abrazo, Hugo, cuídate. Igualmente, y gracias por la invitación, Jorge. Mire, ve cómo era antes mi casa. Es casa de cañas. Una sola oportunidad basta para cambiarlo todo. Si hay algo que nos inspira y nos da la fuerza para seguir trabajando es compartir con ustedes la alegría de alcanzar un sueño. Hoy ese sueño es que al fin ustedes tienen su propia casa. Anhelaba mucho tener mi espacio y ya tengo mi casita. ¿Me puede dar un abrazo? Claro que sí. Claro que sí. Nuevo Ecuador.